desesperación es un castigo para los no muertos. Hey, ¿qué lo que mis tigres? Mis tigres, ¿cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo un interesante tutorial sobre uno de los combatientes más perrones que tiene el Mobile Legends. Así es, mi pana, hablamos sobre Leomord. Leomord viene siendo uno de los combatientes clase S, el cual se lleva mayormente con emblemas de combatiente o asesino. Bien, mis tigres, ahora pasamos a la pasiva de este héroe, la cual se llama el Guardián del Juramento. Esta lo que hace es que los ataques básicos de Leomord causarán daño crítico si el HP del enemigo es bajo, como lo puedes ver acá en este ejemplo. Ok, mis tigres, ahora pasamos a sus habilidades, las cuales explicaré muy resumidamente para que así no te aburras, mi tigre, y te vayas del video. Vamos allá. Y para empezar, su primera habilidad se llama Impulso. Con esta Leomord ganará un escudo mientras carga un ataque frontal, el cual causará un alto daño a los enemigos. Esta habilidad también ralentiza a los enemigos que estén dentro del área de ataque de la habilidad, como lo puedes ver acá en este ejemplo. Su segunda habilidad se llama Ejecución de Asalto. Con esta Leomord carga hacia una dirección designada, infligiendo daño a los enemigos en el camino, y también los ralentiza en un 30% durante un segundo. Su tercera habilidad se llama Corcel Fantasmal. Con esta lo que hace es invocar a su caballo Valviel, el cual correrá hacia él infligiendo daño a los enemigos que estén en su camino. Si el caballo hace contacto con Leomord, este ganará nuevas habilidades, aumentando su velocidad de movimiento en un 60 puntos y su defensa mágica y física en 40 puntos. En el estado de montura, su primera habilidad pasará a llamarse Pisotón Fantasmal. Con esta el caballo saltará causando daño a los enemigos de alrededor y de al frente, y también los ralentiza por un breve momento. Su segunda habilidad cambiará a Carga Fantasmal. Con esta Valviel corre en la dirección designada, derribando a los enemigos en el camino, como lo puedes ver acá en este ejemplo. Mis amigos, ahora pasamos a la parte más importante del video, la cual viene siendo su equipamiento. Es importante que veas esta parte hasta el final para que sepas cuáles son los mejores ítems que le funcionan a este héroe. Y para empezar, mis amigos, el primer ítem que debes comprarle a este héroe vienen siendo las botas de defensa física o mágica, si vas de Sai con este héroe. Otra opción serían ya las botas ligeras, si vas de jungla con el héroe, ya que los ataques básicos de Leomord son muy importantes por su pasiva. El segundo ítem viene siendo el hacha de guerra. Esta te da 35 de ataque físico, 550 de HP y 10% de reducción de enfriamiento. La pasiva de este te da 9 de ataque físico y 3 de penetración física, la cual se puede acumular hasta 8 veces. También te dará 15% de velocidad de movimiento una vez llena la pasiva. El tercero viene siendo el golpe del cazador. Este te dará 80 de ataque físico y 10% de reducción de enfriamiento. La pasiva de este también te dará 15 de penetración física y también te aumentará la velocidad de movimiento en un 50% durante 3 segundos. Después de golpear 5 veces a un enemigo, esta pasiva combina perfectamente con la tercera habilidad de Leomord. El cuarto ítem es la batalla sin fin. Este te da 65 de ataque físico, 5 de regeneración de maná, 250 de HP, 10% de reducción de enfriamiento, 5% de velocidad de movimiento y 10% de robo de vida físico. La pasiva de este te dará daño verdadero al siguiente ataque físico después de lanzar una habilidad. El quinto viene siendo la coraza de fuerza bruta. Este te da 770 de HP y 45 de defensa física con su pasiva, la cual aumentará la velocidad de movimiento en un 2% después de lanzar una habilidad o ataques básicos. También esta te aumenta la defensa física y mágica en 4 durante 4 segundos. Esta se acumula hasta 5 veces. El sexto ítem ya dependerá de la situación en la que te encuentres, mi tigre. Por eso te dejo estos ítems por aquí en pantalla. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a la rotación en la jungla, la cual viene siendo así. Debes fijarte en el mapa de qué lado va a salir este crit que está acá, el cual parece una lechuguita, por ende te harás el buff que está del mismo lado de este. Luego de eso avanzas hacia el crit, te lo haces. Acá es donde te gastas la primera retribución. Luego avanzas al crit siguiente que está aquí, al lado del red. Luego de eso avanzas hacia el blue. Luego que termines de hacerte el blue,
perdón por mi mal hablar, vas por el crit más cercano al blue. Luego de esto te hace el cangrejito que está aquí arriba, el cangrejito. Luego si ves un gan que es clarísimo ahí en la línea de tu amigo, lo ayudas. Y luego de eso vas por la tortuga. Haces un ganqueo aquí. Si puedes, te puedes robar el que está acá. Y luego de eso vas por la tortuga, mis tigres, mis amigos. Ahora pasamos a los combos de ataque. El primero viene siendo este: ulti, segunda, primera, primera, segunda. Un combo muy efectivo y corto. El combo número 2 viene siendo este: ulti, segunda, primera, primera, segunda, primera, segunda. Nice. Combo número 3 viene siendo este: primera, ulti, segunda, primera, segunda. Un combo un poquito corto, pero muy efectivo. Combo número 4 viene siendo este: segunda, primera, ulti, segunda, primera. Y nada, mis amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video, que le des like, que te suscribas y que compartas, ya que eso me estará ayudando muchísimo para seguir creando más contenido para esta comunidad. Sin nada más que decir, mi futura leyenda, chao.